No hay separación entre cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, me complace darles la bienvenida a otro episodio de Los Astros Susurran. Hoy en este espacio que hacemos los viernes, que hemos titulado Conversaciones y ha salido un poco atrasado, voy a compartir con ustedes, como les decía en el episodio pasado, una masterclass que he tenido la oportunidad de dar en un formato de charla en 2 ocasiones. Se las voy a compartir por aquí para que se acerquen un poco a esta mirada astrológica. Si estás escuchando el podcast solamente, te invito a verlo en formato de video en YouTube o en Spotify, porque estaremos compartiendo material visual. He intentado hacer toda esta charla lo más sencilla posible y con un léxico y ejemplos que puedan resultar cercanos a la mayoría. Y desde luego está elaborada partiendo desde mi experiencia con la astrología y con la consultoría astrológica en el campo más bien terapéutico, pero está enfocada a la importancia del autodescubrimiento o autoconocimiento. Así que disfruten y ojalá se animen a profundizar en esta herramienta y sobre todo en su carta natal. Voy a compartirles pantalla porque vamos a empezar con esta charla que, como les decía, he titulado Mucho gusto, yo. Mucho gusto, yo soy Lida Cado y si bien así se llamará esta charla, mi objetivo es que luego de estos minutos empieces a considerar el autoconocimiento a través de la herramienta astrológica como una vía posible para que puedas mirarte al espejo y decirte de una vez por todas mucho gusto, yo. ¿Y cómo sí? Pues bueno, ¿qué es lo primero que decimos cuando conocemos a alguien? Mucho gusto, encantada, un placer. Entonces, a mí me encantaría que te autodescubras y llegues al punto de que sientas placer siendo tú misma y puedas expresar a viva voz desde el corazón que estás encantado, que te da muchísimo gusto, placer, empezar un camino hacia el autoconocimiento y descubrir una nueva versión tuya desde una arista más auténtica. ¿Y por qué digo un camino? Bueno, porque precisamente esto es una ruta que vamos a transitar toda la vida, pero que como toda ruta empieza por un primer paso. ¿A cuánto no nos ha sucedido que vivimos una vida de desconexión con nosotros mismos, pensando en buscar soluciones fuera, creyendo que un agente externo, ya sea un contexto, una persona, un mejor puesto laboral, determinadas cosas materiales, nos van a salvar o son la solución para que nos dejemos de sentir tristes, solos, incapaces, inseguros? Y si te dijera que la mayoría de las veces que pensamos y enfocamos nuestra energía, estamos manifestando una realidad asociada a ello, porque todo comienza con la percepción que tenemos no del mundo, sino de nosotros mismos. Les voy a contar un poco una parte de mi historia. Cuando tenía 21 años, tuve una crisis emocional que trajo consigo que me replanteara todo mi contexto. Me había cambiado de carrera luego de 2 años, mi novio de un tiempo se había ido del país, perdimos comunicación, literalmente luego me dejó. La carrera que cursaba, aunque ya estaba en los últimos años, ya no me hacía feliz. Estaba atravesando la operación por segunda vez de un tumor de hipófisis de mi padre. Todo eso, mi cuerpo lo somatizó con un gran quiste de ovario que tampoco me permitía hacer ciertas cosas, sobre todo físicas, y me llevó a dolores extremadamente fuertes, a atenderme, a casi una operación. Fue uno de los momentos de mayor desconexión conmigo y con mis valores, con mi valor. Pero un día yo me puse a pensar qué era lo que realmente me estaba haciendo infeliz, qué no me estaba permitiendo conectar conmigo misma. ¿Y saben a qué conclusión llegué? Que no podía ser capaz de conectar conmigo y con mi potencial porque no me conocía. ¿Y cómo puedes arreglar algo que no conoces? ¿Cómo puedes dar un primer paso hacia el cambio si el territorio es desconocido?
Y fue en ese preciso momento que yo misma me llamé a capítulo y me dije frente al espejo, tú tienes todo y eres capaz de todo. Y en ese momento comenzó un camino intenso de autoexploración, autodescubrimiento, cosa que ya había empezado hace años atrás, pero que tenía hasta cierto punto desplazado, aunque nunca olvidado del todo, pero sí desplazado. La astrología había llegado a mí desde los 15 años, con un libro bastante básico sobre el zodíaco, y había explorado brevemente, pero siempre tuve una conexión especial con los astros. Ya había estudiado esoterismo y otras filosofías, sobre todo orientales, y a los 18 años recibí el primer dibujo de mi carta natal confeccionado con un método muy antiguo, así mismo como digo en la introducción de este podcast. Pero dentro de la explicación que el astrólogo le dio a mi carta, no solo comprendí que habían puntos importantes como el ascendente o la luna, y que además teníamos todos los signos y todos los planetas, que no solamente se trataba de la posición del sol. Y no solo eso, también él me había augurado esta situación que me había pasado a la edad de 21, 22 años. Y era precisamente todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo reconecto con toda esa información y digamos que empiezo a vivir conscientemente mi carta natal. Y después vamos a hablar sobre lo que es una carta natal muy brevemente. Pero me gustaría saber cuántos de los presentes, de los que están escuchando este episodio, han escuchado sobre esto. Me imagino que bastante, si no, no estuvieran acá en el podcast. ¿Y por qué llego hasta aquí? Bueno, yo estaba buscando respuestas inmediatas, soluciones que tal vez creí que ese mapa natal me iba a dar, pero cuando yo comienzo a estudiar mi propia cartografía, me doy cuenta de algo mayor. La carta natal no es algo ajeno a mí, sino que soy yo misma. Y ahí no hay soluciones fuera, porque la única solución posible era yo misma. Y recuerden que me había parado delante del espejo y dije, tú tienes todo, pues inconscientemente me reconocí desde una totalidad encarnada. Y estaba buscando prioridades fuera de mí sin saber que mi autoconocimiento era prioritario. Ahí empecé un viaje de transformación en el cual estoy, que me ha llevado, entre otras cosas, a la astrología arquetipal y a conectar con mi propósito de ayudar a otros, a descubrirme a través de esta herramienta. Y saben, luego de comenzar este camino de autodescubrimiento, ¿qué pasó? Bueno, pues sané físicamente y emocionalmente. Logré alinearme con mi creatividad. No temer a expresarme desde mi autenticidad. Comencé a hacer música electrónica, que era algo que sí me apasionaba. Y me convertí en la primera mujer en Cuba en producir este tipo de música. Conocí mi gran amor, mi esposo hace 16 años. Tuve a mi hijo y logré expandir todo esto también fuera de mi país natal, de Cuba. Y aunque ya sabemos que no somos perfectos, y esto no quiere decir que todo esto me haya sido fácil, ni todo color de rosa, ni de un día para otro, pero yo vivo consciente de mi proceso. Y esto me ha dado ventaja. No me desconecto de mi potencial. ¿Y saben por qué? Porque he trabajado en mi autoconocimiento y no permito que ninguna circunstancia me desconecte de mi propósito. Descubrí una nueva versión dispuesta a transformarse y que entiende que la transformación es necesaria para el encuentro con uno mismo. Así que yo te digo algo. Cuando sientas dudas, incomodidad, quieras entender dinámicas familiares o tener mayor autoestima, trabajar tus miedos, tener más confianza, responsabilidad, trabajar con el síndrome del impostor, conectar con tu potencial o con las creencias que lo limitan, o con el autosaboteo, la disciplina, los límites a veces autoimpuestos, el llamado amor propio, la empatía. Cuando quieras aprender a vincularte y desaprender comportamientos para ceder ante la resistencia, el control, los automatismos, tener más tranquilidad, paz mental, practicar la escucha activa, salir de tu zona de confort, aprender a no compararte, lograr un crecimiento a corto o largo plazo desde la no procrastinación, la asertividad, la conciencia, entender incluso otras vidas, otras encarnaciones y trazarte un plan para tu desarrollo personal con éxito. Toma acción y empieza contigo. El primer paso para acercarte a oscilar entre todas estas cuestiones de las cuales probablemente has escuchado es el autoconocimiento.
Esto te va a ayudar a vivir no solo desde tu mejor versión, sino a tener éxito en el intento de ser feliz. Vas a vivir más fácil y en el mejor de los casos vas a cambiar la percepción que tienes de ti mismo. Yo los voy a dejar con una pregunta antes de seguir y es, ¿cuánto piensas en ti? Piensen un momento y los invito a seguir conectados porque aquí revelaremos conceptos y te daré información muy importante que si la usas puede cambiarte la percepción que tienes de ti, del mundo y por tanto puede cambiarte la vida. Ahora ustedes dirán, bueno, hemos venido a hablar sobre astrología y es probablemente la idea generalizada que algunos pueden tener sobre ella, que es algo místico, lejano, que sirve para predecir eventos, para predecir el destino. Muchos a lo mejor la asocian a los horóscopos de las revistas o en la actualidad ciertos memes o mensajes hasta cierto punto predictivos y que te dictaminan cómo vivir. Se tiene la idea muchas veces de que solo es el signo solar y que los signos implican que la persona sea de determinada forma o por haber nacido bajo este signo. Entonces, bueno, si es así, pónganse a pensar, por ejemplo, yo que soy acuario, si todos los acuarios vamos a ser iguales o vamos a vivir los mismos eventos. Y claro que no. Esto se debe a que desde el punto de vista astrológico, esto solo implica la posición del Sol en el día de nuestro nacimiento. Pero como mismo estaba emplazado el Sol, estarían también todos los planetas en un lugar específico y junto a toda una configuración que armarían nuestra cartografía natal, que es un código único para cada uno y que, como diría la astrología cabalística, conforma nuestro ADN cósmico. Y les digo que incluso los gemelos que tienen cartas natales casi idénticas tienen una manera de vivir muy diferente cada emplazamiento, o sea, de proyectar y vivir distinto su carta natal. Esta representación bidimensional de los planetas a la hora específica del nacimiento es nuestra carta natal y desde la cual podemos encontrarnos nosotros también. Podemos encontrarnos con nosotros mismos y explorar nuestro psiquismo más profundo. Antes de hablar sobre astrología, les traigo a tres personalidades que han cambiado su vida y las de otros. Han sido exitosos, millonarios y son inspiración por sus logros porque han contribuido también a la historia de la humanidad, cada uno en su ámbito. Seleccioné estos tres personajes porque son bastante conocidos por la mayoría. Entonces, han contribuido ellos también a la historia de la humanidad. Pero lo interesante es que se nota en su discurso que son personas que han estado enfocadas en su autoconocimiento y en su proceso personal interno. ¿Y por qué les traigo esto si estamos hablando sobre astrología ligada al autoconocimiento? Y es que muchas veces se suele creer, pienso yo, que desde el desconocimiento o la ignorancia, que hablar de temas alegóricos a la espiritualidad o aludir al autoconocimiento es una bobería, no son importantes para la dinámica diaria y densa que tenemos. Y les digo, nuestra realidad material, dígase cómo vivimos y lo que somos y hemos sido capaces de lograr en la materia, sea en el día a día, la cotidianidad, es proyección directa de lo que sucede en nuestro interior. Es causa de nuestros procesos mentales, anímicos y parte de nuestros procesos de individuación. Y la astrología contribuye al autoconocimiento y al autodescubrimiento. Por ejemplo, si leen acá, dice Elon Musk en una entrevista, para mí la respuesta es el universo. ¿Cuáles son las preguntas que podemos hacer para entender bien la naturaleza del universo? Entonces, en la medida que expandamos la visión y la escala de nuestra conciencia, entonces podemos hacernos la pregunta y entender el por qué estamos aquí y de qué se trata. Solo hay que realizar acciones que resulten en que entendamos qué preguntas debemos hacernos sobre la naturaleza del universo. Es súper curioso este hombre que a priori uno lo ve como exitoso en el éxito general, en la idea de éxito general que se tiene, ¿no? Él es creador de SpaceX, de PayPal, de Tesla, y es un hombre aparentemente, bueno, exitoso en la idea de éxito que se tiene, pero vemos cómo él hace también
esa analogía entre el universo y la importancia de conocernos y tal. Es, es bastante curioso su discurso. En caso de Oprah Winfrey, que es una autora, presentadora de televisión bastante famosa, dice que cada persona tiene un propósito y es nuestra responsabilidad descubrirlo y llevarlo a cabo con pasión. No hay nada malo en el fracaso. No es un signo de debilidad, sino un punto de partida hacia el éxito. Los límites solo existen en tu mente. La confianza en uno mismo siempre es la mejor decisión. Así que imagínense si no son personas que están conectadas consigo mismos. El otro caso es el caso de Jeff Bezos, que dice, Jeff Bezos es dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, y dice, lo que tenemos que hacer es siempre ir hacia el futuro. Cuando el mundo cambia a tu alrededor y cuando cambia en tu contra, tienes que apoyarte en eso y descubrir qué hacer, porque quejarse no es una estrategia. Uno de los grandes errores que cometen las personas es que esfuerzan hacia determinados intereses. Tú no eliges tus pasiones te eligen. Entonces, ¿qué es la astrología y cómo se conecta con el autoconocimiento? ¿Por qué es tan importante la terapia astrológica y cómo llega a lo terapéutico? Si en principio la astrología más tradicional era una herramienta más predictiva, de orientación, y es que como mismo la humanidad ha ido cambiando, de esta misma forma se han desarrollado diversas corrientes o escuelas dentro de la astrología. Y no es mi objetivo acá abordarlas, pero sí quiero que tengan presente que hay diversas corrientes, como también existen diversas metodologías o abordajes de esta herramienta. Incluso dentro de un mismo tipo de astrología, dependerá también en gran medida del astrólogo o de la persona que la difunda o que la estudie. En mi caso, aunque he bebido de muchas escuelas, me enfoco en la astrología arquetipal, con corte de astrología humanista, elementos de astrología cabalística, y esto si no lo saben les sonará raro, pero bueno, yo veo de diferentes escuelas y diferentes cortes de la astrología. Yo he desarrollado un método de consulta y de aprendizaje y de difusión donde vinculo todo esto e intentaré de forma muy breve explicarles. El cielo ha sido objeto de misterio, de profundidad. De hecho, se dice que Dios vive en el cielo. Se asocia a lo divino, a lo sagrado, a la vida, a la muerte. Y los sabios de la antigüedad, quienes muchos eran astrólogos, encontraron allí muchas respuestas. Ha sido objeto de interés y cautivado la atención de científicos, poetas, místicos, filósofos de las religiones, de nuestros antepasados. Veían en él una matriz, una madre cósmica. Se decía que el útero universal de la Gran Madre. Y yo los invito a mirar al cielo desde esta conciencia y dejar fluir su intuición. Yo les contaba, siempre les digo en la introducción de este podcast, que yo miraba muchísimo al cielo cuando era pequeña. A pesar de los adelantos tecnológicos, astronómicos, el cielo sigue siendo un misterio y el cosmos no se ha podido explorar a profundidad. Lo mismo ha sucedido con nuestra psique. Desde tiempos remotos se ha intentado conectar y buscar una explicación a nuestro comportamiento y se ha tratado de buscar una verdad sobre la naturaleza de nuestra alma en terrenos, por ejemplo, como la filosofía, la física, las matemáticas, la mitología, todas las corrientes espirituales, la psicología, y también esta búsqueda se ha girado a comprender la dimensión interior humana y a intentar hallarle sentido. Pero ¿acaso existe una correspondencia entre ese cosmos que a priori vemos afuera y nosotros? Si bien los antiguos ya hallaban analogía entre nuestros comportamientos y el de la alineación de los astros, hoy existen numerosas investigaciones donde se conoce que una serie de eventos a lo largo de los años han correspondido con determinados movimientos planetarios. Y ahí es donde empieza la astrología arquetipal, que tiene base en la astrología tradicional, pero incorpora las ideas de la psicología analítica, junguiana, post-junguiana, y tenemos la certeza de que hay una estrecha relación entre nuestro interior y el cosmos que a priori luce como exterior, lejano, ajeno, valga la redundancia. Creo que la astrología nos ayuda a recordar lo que somos y nos conecta con lo que nos gustaría ser.
porque contribuye a que seamos capaces de desplegar nuestras potencialidades y a vivir nuestra carta natal, a vivir la astrología, creas en ella o no. Y siempre digo que eso de creer o no no tiene mucho sentido porque esto no es una creencia. Esto agrupa la diversidad y la complejidad de la experiencia humana en símbolos. Es una forma de percepción que permite acercarnos a la totalidad. ¿Recuerdan cuando les dije que miré al espejo y dije, lo tienes todo? Precisamente esa totalidad que ansía nuestra alma es lo que yo vi ahí. Nuestra alma ansía totalidad, aunque no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque vivimos en un mundo dual, donde lo que es bueno no puede ser malo y viceversa, donde no entendemos del todo la función de las cosas, de los eventos, de los vínculos, porque resulta más fácil buscar culpables de lo que sucede fuera que responsables dentro de nosotros mismos. La astrología arquetipal usa el recurso mitológico también. ¿Y por qué? Bueno, pónganse a pensar algunos cuentos de hadas, relatos míticos, textos como por ejemplo la Biblia, que es bastante conocida por todos, o la literatura griega o romana. ¿No les parece familiar? ¿No les parece familiar cuando ustedes leen algunas historias o determinados temas que ahí se tocan? Si nos ponemos a pensar, muchos planetas tienen nombres de dioses y los signos también cobran vida desde un relato mitológico. Y a su vez, estos mitos reproducen comportamientos, situaciones que se manifiestan a través de estos arquetipos. Decía Joseph Campbell que el mito es la entrada secreta a través de la cual inagotables energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones culturales humanas. Y quien dice manifestaciones dicen psiquismo. Esto puede ser desde la imaginación o cobrando forma directa, como decía, a través de estos arquetipos. Brevemente veremos qué son los arquetipos. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este término. No hay tiempo y este espacio no requiere que nos adentremos tan profundamente. No voy a dar una clase de astrología arquetipal porque lo que menos quiero es que se sientan atormentados o confundidos, pero sí me gustaría comentarles algunos conceptos brevemente, como el de arquetipo, por ejemplo, porque creo que es básico para el autoconocimiento. Los arquetipos sirven para encontrar pautas de comportamientos y rasgos de la personalidad. Son como unos modelos hipotéticos, como un patrón afín a todos, porque se encuentra en esa matriz como un llamada, como el inconsciente colectivo, del cual los invito a que busquen información. Según Jung, es un principio formal de la fuerza instintiva, pero no es algo palpable y siempre roza con lo inconocible. Por tanto, no podremos ser capaces de definir su totalidad. Se dice también que hay una vida fantasmagórica, que es como una vida fantasmagórica. Existen también experiencias arquetípicas, representaciones arquetipales. Ningún arquetipo es reductible a una forma sencilla. Es como un vaso que se puede vaciar y nunca llenar. En sí existe solo en potencia. Y cuando toma forma en una materia, ya no es lo que era antes. Todo esto lo dice Jung. Permanece a través de los milenios y al mismo tiempo exige cada vez otra interpretación. Los arquetipos son los elementos inalterables de lo inconsciente, pero cambian constantemente de forma. Todo esto lo decía Jung. Entonces, sí siempre va a tener un elemento inconocible y estará sujeto a distintas condiciones, contextos, a ser vividos o expresados de formas diferentes por cada quien. ¿Cómo vamos a decir, por ejemplo, de una forma determinista, que un tránsito o un signo tendría características inamovibles? Por ejemplo, que en todos los Mercurios retrógrados va a haber falla en las comunicaciones o que todos los Aries son tercos, actúan desde un instinto y empiezan cosas que tal vez no finalizan. No es eso estar apreciándolo parcialmente y reducir algo que es polivalente, que tiene muchas miradas y mucho potencial. No solo estará Mercurio en el cielo, ni Aries solamente, sino que se trata de un mandala.
una matriz, como decíamos anteriormente, que expresa totalidad y dependerá de cómo la persona en cuestión viva su propia cartografía natal. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto con un ejemplo? Vamos a hablar de la diosa Hestia. Es una de mis favoritas del Olimpo, Vesta para los romanos. ¿Ustedes han escuchado hablar de esta diosa? Los invito a que busquen información. Se le conoce como la diosa del hogar, se asocia al fuego, se asocia al fuego ardiendo en un lugar circular. Fíjense cuántos símbolos, el hogar, lo circular, el fuego, todo esto son símbolos de esta diosa. Es poco conocida y nunca fue representada físicamente por escultores o pintores. Más bien se sentía y se adoraba su presencia a través del fuego en el centro de la ciudad o en el centro de las casas. Era una presencia que se sentía espiritualmente y se decía que su presencia transformaba los espacios en sagrados con su iluminación. Se habla de ella en tres himnos homéricos. Se describe como esa venerable virgen y se cuenta que Afrodita no fue capaz de subyugarla, incluso hizo que Poseidón y Apolo la pretendieran y ella lo rechazó. Quiso permanecer virgen para siempre y Zeus le concede el privilegio de que se le rinda culto en todos los hogares y en todos los templos de los dioses. Y como arquetipo, ¿qué puede representar? Pues la totalidad, integridad, la conciencia completa en sí misma. De hecho, al ser una diosa virgen, tenía la capacidad de enfocarse en sí misma, en sus valores, poner la atención en ello y no distraerse por los demás. De hecho, en latín la palabra hogar puede ser traducida como focus. Entonces podríamos afirmar que esta diosa dirige su atención hacia la conciencia interior, a su subjetividad y a aquellos aspectos que no son palpables. Podríamos asociarla también, y esto ya es una aportación mía, a la diosa del autoconocimiento. Aunque por supuesto el arquetipo de todos los dioses puede aportarnos a nuestro autoconocimiento. Pero la manera de conectar con este arquetipo es mirarnos hacia adentro y sentir de manera intuitiva lo que nos pasa. Y a través de este mismo foco, de este foco interno, captar o entender la esencia de todos los fenómenos también desde el desapego. En astrología tenemos el asteroide Vesta, que mediante su emplazamiento, signo astrológico o casa, qué aspecto hace con otros planetas y por supuesto teniendo en cuenta toda la carta, podemos vislumbrar hacia dónde está orientada una parte sagrada nuestra, que es aquello que prende el fuego interno, que nos mueve, dónde podemos encontrar una completud más profunda. Desde luego, todo en juego con el mandala completo, viendo toda la trama. Pero podemos ver que es aquello que nos hace actuar desde dentro, desde nuestra parte más espiritual, que podría prendernos esa llama alineada a la conciencia más profunda, a nuestro propósito más interno. Por ejemplo, Elon tiene Vesta en Acuario, Oprah en Piscis en 3, Jeff Bezos haciendo conjunción con su Mercurio en Capricornio. O sea, tomando las cartas natales de estos mismos personajes que habíamos visto anteriormente. Entonces, todo esto se asocia a la vocación. Lo que hacemos movido por la pasión. ¿Qué nos provoca esos insights espirituales? ¿Dónde podremos encontrar una completud en nosotros mismos, sin perturbaciones externas? Así que fíjense, un solito punto, un solo arquetipo, lo profundo y polisémico que puede ser. Y luego, por ejemplo, en consulta se complementa mucho más. Cuando el consultante, por ejemplo, nos va narrando su propia experiencia y ahí nosotros podremos ir detectando cuándo está activo o se despliega en su vida anímica este arquetipo. Entonces, quería hablar del rol del astrólogo en este sentido. Si ustedes se fijan en las conversaciones anteriores que he tenido con otros amigos y terapeutas, yo le he preguntado cuál creen ellos que es el rol. Si vamos a hablar un poco aquí del rol del astrólogo en este sentido. Creo que es el rol del astrólogo, desde mi punto de vista, desde esta mirada, desde la astrología que yo practico, que yo investigo, que yo difundo, tiene que ver con el proceso de acompañamiento sostenido hacia
hasta un punto, pero debemos tener la capacidad de alojar al consultante, habilitar un lugar de encuentro a través del método que desarrolla cada cual, pero creo que es de vital importancia la escucha y sobre todo no justificar comportamientos del consultante con determinadas características astrológicas. O sea, velar por la no transferencia, por no transferir tampoco información nuestra y ver en qué medida, ¿no? Eh, fluye esa relación. O sea, estar bastante despierto en ese sentido para no transferirle a nosotros tampoco información nuestra propiamente. No debemos decirle, por ejemplo, a alguien, eres así porque tienes la luna en tal signo, sino que debemos ser capaces de apreciar toda una trama y preguntar, que el otro nos diga su experiencia, nos hable para ir detectando cuando un complejo está activo, porque no siempre por tener una alineación planetaria o un planeta en un signo vamos a actuar igual. Entonces, ver esos triggers, ¿sabe? Cuando se gatilla un comportamiento, una situación, reconocer patrones o ver cuándo permanecen o cuándo se expresan y las tendencias de la persona. O sea, sería como aprender a mirar un potencial en despliegue. ¿Cómo ha ido esa persona desplegando su propia cartografía natal? Como ven, es complejo. Y dentro de la astrología y de nosotros mismos hay una profundidad fascinante. De hecho, suele llamarse astrología profunda o astrología compleja. Es una forma de hacer psicología y también, como diría Hillman, de hacer alma. Aunque no seamos psicólogos, ¿no? Pero sí existe una formación que ayuda a sostener todo esto, a trabajar con dominantes del inconsciente y factores psíquicos dentro del mandala zodiacal, que, como diría un autor, sería una matriz ordenadora. El diálogo astrológico, como ven, no es rígido ni responde a patrones inamovibles. Es todo lo contrario. Recordemos que somos seres vibratorios que resuenan con el universo. Por tanto, la astrología sucede también avalada por los principios herméticos, que son leyes universales, que vamos a hablar de dos en esta ocasión. El de correspondencia, como es arriba es abajo, pero también como es adentro es afuera. O sea, que existe un orden en el cielo que se corresponde con la forma que nace en la tierra. Por eso es que yo digo en la introducción de mi podcast que no hay separación entre cosmos y nosotros. Y lo reconocemos de manera intuitiva cuando miramos al cielo. La Tierra sería una manifestación del cosmos, de manera que un tránsito planetario corresponde con un suceso en este plano vibratorio, a través de este principio. El otro principio es el principio de ritmo, que está vinculado al de vibración y plantea que todo está en constante movimiento y que el final de un movimiento es el comienzo de otro. Y aquí podríamos hablar también de los ciclos planetarios. Luego de un signo cardinal, por ejemplo, aparece uno fijo. Y todo esto también funciona desde el principio de sincronicidad, que los invito a buscar con más detenimiento para que esto no se haga muy complejo y eterno, ¿no? Pero este habla de estas resonancias externas. Los invito a conocerse a través de esta mirada astrológica. Es lo que les puedo decir acá, que propone explorar en una nueva forma de percibir la realidad. Te abre una vida simbólica, imaginal, y vas a desarrollar, en el mejor de los casos, una sensibilidad que no solo te permitirá apreciar símbolos y traducir sus posibilidades, sino estar más cerca de ti mismo y de tu potencial. Creamos psíquicamente el mundo, desarrollamos un psiquismo para intentar ordenar nuestro entorno y si empezamos a comprender nuestros patrones de comportamiento será más fácil explicarlos y por tanto ser felices, porque nos entenderemos a nosotros mismos. Pero hay una parte de nuestro cerebro, el inconsciente, que no responde a esa lógica racional. Tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro. El hemisferio izquierdo, que opera desde una lógica que fragmenta, separa, entiende todo desde lo que ve. Pero también tenemos ese hemisferio derecho, que se asocia a lo no verbal, a lo instintivo, a los sueños también.
Entonces, la astrología es una suerte de puente entre ambos hemisferios. Tienen la posibilidad de imbricar o de juntar estos dos lados. Es una forma, es una herramienta, perdón, que intenta mirar desde una totalidad y que no apreciemos nuestra vida desde un solo fragmento y desde lo limitado. Porque la astrología no es rígida, sino que nos brinda la posibilidad de crear nuestra experiencia de manera más consciente. Decirles además que toda la astrología se basa en una perspectiva geocéntrica, como se observa desde nuestra mirada en la Tierra. El hombre miraba al cielo. Esta eclíptica es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que tiene una oblicuidad, aquí lo pueden ver en el mapa, y se toma como referencia además el Sol en su recorrido aparente de un año gregoriano y se va trazando una franja o una línea por las diferentes constelaciones que son grupos de estrellas que se encuentran en el fondo del cielo. Y ahí se encuentran los planetas. Desde nuestro punto de vista, notamos movimiento planetario, también de la Luna y el Sol dentro de esa banda zodiacal. Vemos que la intersección de la eclíptica de la Tierra y el ecuador celeste es el punto donde en punto cero de Aries o punto vernal, donde empieza el zodíaco, que ocurren los equinoccios también, y es el punto más cercano a la Tierra. Todo esto, por supuesto, desde el zodíaco tropical, que es el que toma como referencia el Ecuador, y es el que usamos acá. Y la carta astral, o este mapa natal, es un diagrama que proyecta desde lo geocéntrico 12 casas, 12 signos, toda esta distribución de planetas, aspectos, y todo esto tiene una estructura mandálica, o sea, circular. Todo está interconectado a la experiencia personal y colectiva. El círculo habla de eso, esta forma habla de eso. Como decía un autor, Rudyard, la vida es un intercambio cíclico de energías polares. Es una tensión constante de opuestos. Hay una dualidad también dentro del mandala, como el día, la noche, el yin, el yang. Y su nombre en sánscrito, como yo les decía, es círculos. Yo los invito a escuchar uno de los primeros episodios del podcast donde hablamos sobre el mandala zodiacal y ahí dijimos unas cuantas cositas sobre esto, pero desde luego esto da para mucho más. Tal vez lo podemos retomar. Para Jung, por ejemplo, era de cierta manera un arquetipo ligado a la psique, esta estructura mandálica, mm, como los mismos fractales, ¿no? El uroboro, que es esta serpiente que se muerde la cola. Pero todo esto expresa totalidad, unidad. Es una naturaleza circular que une dos polos. Podríamos estar hablando de el inconsciente y consciente, de estos ciclos vida-muerte, ánima-animus, también la rueda del samsara, el hombre de Vitruvio, todo esto lo pueden ver acá en la imagen. Y bueno, Jung también fue un autor que introdujo en el concepto oriental de mandala en la cultura occidental. Y según su definición, el mandala es una expresión psicológica de la totalidad del ser. Dijo, bosquejé cada mañana en un cuaderno un pequeño dibujo circular, un mandala que parecía corresponder a mi situación interna en el momento. Con la ayuda de estos dibujos pude observar mis transformaciones psíquicas día tras día. Por tanto, todo esto serían producciones inconscientes que aparecen para dar una estructura o una organización al psiquismo, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que nuestra alma habla. Son 12 fases de la experiencia humana. Todos tenemos estos 12 signos, todos tenemos un mandala que no solo aloja la posición del sol, sino que recoge todos los signos y todos los planetas. No es que yo sea una cosa y mis circunstancias otras. Si veo que hay una estructura circular que nos conduce a un sistema, a un todo, a un movimiento que habla de relación, todo esto es totalidad, no separación. Sería como poner a funcionar un equipo de soccer interno. Tengo un delantero en una posición, un defensa en otra, o un portero en la portería. Entonces, ¿cómo lograr que a través de ese vínculo todo fluya de la mejor manera?
sea, trabajar en un propósito común. Todo esto podemos decir que es la carta natal, esta estructura mandálica, como un deporte en equipo. Entonces tenemos este mandala natal, esta cartografía propia, que no es más que la disposición bidimensional de los astros y sus relaciones el día específicamente que nacemos, y es un código personal que habla de lo que somos. Por eso, no tenemos una carta natal, sino que somos una carta natal en constante despliegue, seamos conscientes de ello o no. Como decía Liz Green, la carta natal es un modelo simbólico de las diversas pautas de energía o componentes psíquicos que constituyen al individuo. La astrología nos ayuda a reconocer lo que somos, porque al final creo que sí lo sabemos, lo que no nos acordamos. Como mismo me dije con total certeza frente al espejo que yo tengo todo y soy capaz de todo, aunque no estaba viviendo momentos agradables. Así que bueno, luego de esta introducción les agradezco por escuchar sobre esta mirada astrológica y los invito a descubrirse, a conocerse a través de la astrología arquetipal. Me gustaría terminar con tres cosas importantes para señalar y que pueden resumir esta charla, y es la posibilidad de la astrología arquetipal como una vía para el autoconocimiento y la transformación profunda. Número dos, que la astrología no es una creencia, o sea que no hay que creer en ella o no, sino que es una manera de hacer alma a través del encuentro con uno mismo, sus tensiones internas y su potencial. Y número tres, que existe un principio universal que ordena de manera natural el principio físico del cosmos con la experiencia humana. Si la mente no está localizada exclusivamente dentro del ser humano, sino que se encuentra en el interior del universo entero, y si la mente humana individual está integrada en ese interior universal, entonces resulta mucho menos sorprendente que hallemos coincidencias significativas y correspondencias simbólicas fuera de nosotros en el mundo externo que guarden relación con nuestra propia experiencia subjetiva de significado. Esto es un fragmento de Quiron Legris, de una obra que es fundamental que se llama El Cosmos Arquetipal. En otras palabras, todos los sucesos que a priori registramos como externos conducen a nosotros mismos. Así que luego de esto los invito a mirarse en el espejo y decir mucho gusto yo y abrir paso al reencuentro con una versión suya más consciente y enfocada, asimismo como la diosa Hestia, a su propósito. Espero que le haya gustado muchísimo, que haya sido provechoso. Esto ya les digo, es como una masterclass. Pueden buscar información. Si hay algunas cosas que les resultan complejas, pueden preguntarme en mis redes sociales, @lidacao con Y y @losastrosusurran. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Les mando un abrazo grande y déjenme sus impresiones.